poder estar aquí en la ciudad de Baños. Creo que una de las ciudades más lindas que he tenido la oportunidad de conocer en la vida. Amén. Gracias a Dios por la oportunidad que nos da de invocarle juntos, de cantarle, y que el Señor en esta noche nos dé una palabra de esperanza. ¿Cuántos de nosotros tenemos un familiar, un amigo o alguien que apreciamos que todavía necesita también la salvación de Dios? Necesita, o tal vez volverse a los caminos de Dios. Necesita que Dios le toque el corazón. Yo creo que tal vez todos aquí vamos a tener a alguien, o alguien se nos va a venir a la cabeza. ¿Por qué? Porque en nuestra sociedad tal vez la mayoría de nombre somos cristianos. De nombre o por costumbre. Pero en nuestras familias siempre va a haber alguien que todavía no conozca al Señor. O que todavía necesite volverse al Señor. Entonces, con este mensaje espero que el Señor llene de esperanza el corazón, porque a veces para los padres ver que un hijo anda todavía ahí, que no se decide a caminar con Dios, para nosotros un hermano, un primo, un familiar, lastima el corazón. Duele porque ver una persona que está en la vida lejos de Dios es triste por las consecuencias que va teniendo en la misma vida y también para la vida eterna. Entonces, que Dios, en su misericordia, con los versículos que vamos a ver ahora, pueda darnos esperanza. En Juan capítulo 11 encontramos un hombre enfermo. Ese hombre era Lázaro. Y quería comparar la enfermedad de este hombre con la enfermedad espiritual que a veces muchas personas pueden contraer. La enfermedad nos limita. La enfermedad nos debilita. Este hombre estaba en una situación grave, tanto así que las hermanas de él le mandan a llamar a Jesús para que atienda a su hermano, porque tal vez la medicina ya no funcionaba. Y sabían que Jesús tenía una respuesta. Jesús dice que no llega pronto allá por diferentes situaciones, pero el título de este mensaje es fríamente calculado. Yo creo que tal vez muchos aquí habrán escuchado esa expresión, porque yo creo que Jesús sinceramente tiene fríamente calculado todo. A veces nosotros en la vida, a mí me ha pasado que tal vez manejando, uno por imprudencia o por velocidad hace asustar a la familia o a los que va llevando en el carro, y yo he usado esa frase, tranquilos que todo está fríamente calculado, pero por dentro uno está diciendo, ay Diosito, gracias, me salvaste. Pero el Señor Jesús en estas situaciones parece ser que sí tenía fríamente calculado todo, porque Él llega a Betania a verle a este enfermo, y pasa que ya había muerto. Y antes de que muera, el Señor Jesús había dicho, esta enfermedad no es para muerte. Esta enfermedad es para la gloria de Dios. Pero Lázaro muere y resulta un poco contradictorio. Si Jesús dijo que no era para muerte, ¿por qué se muere Lázaro? Pero más adelante, la respuesta del Señor Jesús es, si alguien muere y cree en mí, no morirá eternamente. Amén. Entonces a los ojos de Jesús Lázaro estaba vivo. Y hay muchas veces que nosotros podemos ver a un familiar, a un amigo, a alguien que apreciamos espiritualmente mal, a nuestros ojos, con una enfermedad, lejos de Jesús, con problemas, qué sé yo, hasta con algún vicio tal vez, sufriendo. Pero ¿qué tal si el Señor Jesús dice, esta enfermedad no es para muerte? Este problema de tal persona no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Yo sé que tal vez a nuestros ojos la persona incluso llegue a morir espiritualmente y se aleje totalmente de Dios. No quiera saber nada, se vaya al pecado. A nuestros ojos Lázaro murió, acordémonos. Lázaro murió, pero a los ojos de Jesús Lázaro seguía vivo. ¿Por qué les digo esto? Porque el Señor Jesús dijo, si alguien muere y cree en mí, no morirá eternamente. Lázaro estaba vivo y resulta interesante que en la conversación que estaba teniendo el Señor Jesús con sus discípulos, les dice, vamos, nuestro amigo Lázaro duerme. Y ellos pensaron que estaba dormido. Él dice, ellos pensaron que estaba descansando, reposando. Pero como Jesús se dio cuenta que no le entendieron, les dice claramente, no, Lázaro ha muerto. Entonces, ahí quiero que veamos el contraste que a veces hay entre la forma de pensar y de ver las cosas de Jesús y la forma en que nosotros vemos.
Porque nosotros podemos ver, qué sé yo, volvamos de nuestra mente al familiar, al amigo que queremos que el Señor Jesús le toque. Nosotros podemos ver, no, este chico ya se fue al pecado, está solo tomando, o no quiere venir a la iglesia, no quiere escuchar un mensaje, y a nuestros ojos tal vez le consideramos un muerto espiritual. Pero ¿qué tal si Jesús dice, no, no es para muerte, es para la gloria de Dios? ¡Qué esperanza! Debieron haber sentido las hermanas de Lázaro con esa palabra. Pero Lázaro murió. Y el Señor Jesús viene y con su poder le levanta. Las hermanas no creían que eso iba a pasar, pero sucede. Nosotros conocemos la historia. Llega Jesús, él ya estaba en el sepulcro y el Señor Jesús pide que quiten la piedra. Quitan la piedra, el Señor Jesús dice, Lázaro, ven fuera. Lázaro se levanta y sucede el milagro. Hermanos, qué lindo es cuando el Señor Jesús obra. Él tiene todo calculado. En su tiempo Él obrará. Acordémonos de cuando a Jesús le crucificaron. Y al lado le pusieron 2 ladrones. El uno de ellos, reconociendo a Jesús, le dice, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Imagínense, y Jesús le dice, tranquilo, estarás conmigo en el paraíso. Imagínense, ¿quién hubiera pensado que un ladrón se salve en el último minuto? Y a veces nosotros tenemos la desesperación, y es cierto, es válido ver a una persona, a un familiar que no está caminando con Dios. Nos desespera, nos entristece, pero acordémonos que la misericordia de Dios es para siempre. Amén. Que el Señor Jesús escucha nuestras oraciones. Las hermanas de Lázaro le oraron y dijeron, Señor, ven, ayúdanos con nuestro hermano, está enfermo. Y es válido, nosotros podemos orar, pero cuando Jesús llega, Él dice, quiten la piedra, porque hay otra cosa que quiero que notemos, es que Jesús, cuando llega a ver al necesitado, al enfermo, al que está descarriado, necesita que no haya nada bloqueando. Necesitaba que esa piedra se quite para que Lázaro pudiera escuchar su voz. Y a veces nosotros como cristianos necesitamos saber que la voz de Dios puede escucharse a través de nuestra boca. Nosotros podemos hablar y pedirle a Dios, Dios, dame tu palabra para que llegue esa palabra al necesitado. A veces como cristianos nos cuesta o nos da tal vez vergüenza o no sabemos qué decir. Pero si Dios pone una palabra en nuestra boca, podemos decir, Lázaro, ven fuera. Necesitas caminar con Dios, acércate a Dios. Dios te está esperando, Dios te puede dar la capacidad de salir de ahí de donde estás. Y en el momento que Dios hace la obra, hay gozo, hay esperanza. Algo muy bonito que sucedió ahí es que cuando Jesús llega y conversa con las hermanas, las dos le dicen lo mismo, las dos le dicen, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y a veces como cristianos vemos así las cosas. Señor, si tú estuvieras, o si esa persona estuviera caminando contigo, esa persona estuviera bien, estuviera yendo a la iglesia, no estuviera pecando. Pero ahí viene la forma de ver de Jesús. Jesús sí está al lado del que nosotros tal vez pensamos que no está. ¿Por qué les digo esto? Porque Jesús, cuando recibió la noticia de que Lázaro estaba mal, estaba lejos de ahí. Y en medio de esa conversación, como les dije hace un rato, Jesús les dijo, Lázaro ha muerto. ¿Cómo sabía Jesús que Lázaro murió? No había WhatsApp, no había teléfonos, no había la facilidad de comunicación que hay ahora, pero de alguna forma sobrenatural, Jesús supo que Lázaro murió. ¿Por qué? Porque Jesús tenía cosas que nosotros tal vez necesitamos tener ahora. Y es una comunión directa con el Padre. Jesús, de alguna manera, siempre va a estar al lado del necesitado. Así no lo veamos nosotros. Jesús dice, la Biblia, dice, si fueres infieles, Él permanece fiel. Jesús nunca va a abandonar a sus hijos. Por más que nosotros veamos que una persona esté, pero en los peores pecados, si esa persona todavía hay una luz, una pequeña llama de Jesús, del fuego de Dios en su corazón, hay esperanza. Esa persona solo necesita que venga Jesús y le levante, porque como dijo Jesús, Lázaro duerme. Lázaro no estaba muerto. A los ojos de Jesús, Lázaro estaba vivo todavía.
Que el Señor Jesús nos ayude a ver con ese corazón, con esa esperanza, todas esas personas que yo les mencioné al principio, que tal vez vienen a nuestro corazón. Tal vez sois un familiar, un amigo, que sí, a los ojos de muchos puede estar muerto, pero a los ojos de Jesús todavía tiene esperanza. A los ojos de Jesús esa persona vale mucho. Y la Biblia dice que un alma es de gran precio para el Señor Jesús. Que el Señor Jesús nos dé la gracia, que el Señor Jesús nos dé la valentía para nosotros poder ser ese canal de bendición, ser esa voz que diga: Lázaro, ven fuera, camina con Dios, acércate a Dios, levántate. Necesitamos un milagro de Dios en lo personal y también los ojos de Jesús para poder ver con esperanza y para poder ver lo que tal vez nadie ve. Tal vez todos están viendo que Jesús, si tú estuvieras con esa persona no estuviera en esa condición. No, pero ¿qué dice Jesús? ¿Dónde le pusiste?, les preguntó. Vamos a verle, preocupémonos por esa persona, saquémosle del lugar donde está. Ese es el mensaje que con la ayuda de Dios quisiera que lo vivamos, que podamos vivirlo como cristianos, porque a veces nosotros nos portamos como, ahí en esa historia encontramos a los judíos. Dice que ellos llegaron, dieron las condolencias y ellos ya se iban. O sea, nosotros como cristianos a veces vemos el problema, medio ayudamos y nos vamos. Pero qué lindo sería que podamos llegar como Jesús a dar una mano, a extender una mano al que necesita. Y que con la ayuda de Dios podamos nosotros extender esa mano, ser esa voz que tal vez se necesita oír en este mundo, que diga: Lázaro, ven fuera, levántate, Dios te ama, Dios te extiende la mano, vuélvete a Dios. Que Dios les bendiga, hermanos.